Quisiera pedirles de favor también alguna de las consultas que estábamos platicando allá afuera, que las hiciéramos aquí para que todos pudiéramos aprovecharnos de las experiencias que me estaban planteando sobre documentos valorados que han tenido en las investigaciones que a ustedes les ha tocado realizar, porque así pues se benefician todos, o nos beneficiamos todos, más bien dicho. Vamos a abrir el foro por unos 20 minutos. Les ruego que tengan la bondad de que sea alguna pregunta en cuanto al tema en general. Aquí incluye los videos, la producción de los billetes, el papel, la tinta, la impresión, porque el tema de hoy era documentos valorados. Sí, por favor. Una pregunta. ¿Quién sufriría las consecuencias en los casos que se falsifica billete? Por ejemplo, el que hubiese falsificación de los billetes mexicanos, ¿quiénes serían los más afectados? ¿El gobierno, donde hicieron alguna operación con ellos? Depende, siempre, porque hay dos tipos de falsificación, digamos la falsificación, pero qué raro que no pasaron los dólares, ¿verdad? Que les dije, mañana los vamos a ver y pues voy a enseñar el folleto, porque al final tienen que estar los dólares que les había mencionado. Bueno, lo que pasa es que hay dos tipos de falsificación: la falsificación industrial, que tiene generalmente efectos políticos para desequilibrar las economías nacionales. Entonces, la falsificación industrial requiere la inversión cuantiosa de dinero en comprar maquinaria adecuada, en hacerla en serie, en que es una banda organizada, que contrata personal adecuado, que sabe artes gráficas, que puede descomponer el color, que ingenieros que pueden hacer la tinta, etcétera. Y ese tipo de falsificación, pues su objetivo es desequilibrar la economía nacional. Pero normalmente lo que sucede en estos países se trata de una falsificación de tipo artesanal, aquella que va dirigida a engañar al público usuario. Y al engañar al público usuario, si es en el primer caso, obviamente quien sufre las consecuencias normalmente es la economía, porque es como que hubiese una monetización y entonces hay inflación porque hay mucho dinero circulando. Es decir, por fortuna la mayoría de falsificaciones se frustran en su inicio. Un caso, una falsificación, alguien me contaba de los investigadores que había sabido de una falsificación del servicio secreto tomó en Monterrey recientemente. Sí, claro. Entonces, digamos, normalmente en esas falsificaciones el investigador lo que busca es la imprenta, el centro de producción, para poder aprender, que aprendan a las personas, ponerla a disposición de los tribunales y presentar todas las evidencias. Pero como el dinero es mal consejero a veces, les quiero contar un caso que sucedió. Estaban imprimiendo una fuerte cantidad de billetes cuando estábamos nosotros uno por uno de 100 quetzales, era importante. Y entonces una banda organizada, pero parece ser que no soportó a alguien la tentación y robó unos antes de que estuvieran debidamente secos. Y fue a un prostíbulo y pagó. Entonces, pues a esta señorita se le empezaron a manchar las manos y denunció el caso. Dijo quién era el cliente de ella, quién era su cliente, y entonces lo aprehendió la policía. Con esa aprehensión, no sé qué negocio hicieron, pero tomaron la imprenta. Y nosotros intervenimos en el inventario, etcétera, y contentos, pues el caso estaba terminado. Pero a los pocos meses empezaron a volver a aparecer piezas de esa falsificación, y seguros, porque habíamos hecho los peritajes, empezaron a aparecer. Y era la policía, que en el comiso se había quedado con un buen grupo de billetes y los estaba circulando. Entonces nos tocó hacer un poco de política y se paró. Pero posteriormente volvieron a circular.
eran los señores de los tribunales, porque tenía la evidencia. Entonces buscamos ahora un procedimiento, cuando se agarra una imprenta se hace un inventario y de una vez se tritura o se incinera, se acabó, porque da mucho lugar a eso. Eso es una falsificación de orden, pues digamos, industrial, encaminado a la economía, pero este tonto pues lo quería para su economía propia. Y la artesanal, que es pieza por pieza, que yo también traigo un carrusel donde hay todos los tipos de billetes que pueden haber, dibujados, de sello, de transferencia positiva, de transferencia negativa, de transferencia por transparencia, por ejemplo, y de todo este tipo de cosas. El que finalmente pierde es la persona que es defraudada. Ahora, esto tiene mucha relación con la política que en cada país se adopte, porque digamos, yo hago interpretación de la ley en el Banco Central de Guatemala abusivamente, pero considero que el hombre o individuo que se acerca al banco a hacer un canje de un billete y al Banco Central, yo presumo que es de buena fe, porque no creo que sea tan torpe de ir al banco emisor a tratar de pasar un billete falso. Normalmente lo que sí se hace es, obviamente se le decomisa y uno de los procedimientos se le pone el sello de falso enfrente de él para que entonces no diga, mire, lo cambiaron, si yo el que llevaba era auténtico, y se le dice que está en custodia y se le ayuda si él quiere denunciar, pero normalmente la cadena se rompe muy rápido, porque dice, pues a mí me lo dieron en una tienda o no se recuerda, porque las estadísticas indican que los billetes que más falsifican son los de en medio. Por ejemplo, nosotros tenemos billetes de 50 centavos, de 1, de 5, de 10, de 20, de 50 y de 100. Entonces el que nos falsifican es el de 20, porque el de 20 cuesta como $5, entonces tiene algún valor adquisitivo, pero no vale tanto como para que la persona ponga el cuidado debido, como ahorita ustedes se reían, les dan uno de 100,000, ustedes se fijan, pero tal vez si les dan uno de 5,000 se fijan menos. Es normal. Entonces, generalmente el de la media es el que más circula, entonces la persona no tiene fijo dónde se lo entregaron, sino en el mercado, sino en el supermercado. Entonces dice, no, pues la verdad es que no recuerdo. Y luego que por $5 meterse a poner una denuncia, ir a ratificarla al tribunal y que después la persona que resulte afectada se vengue, digamos. Dice, no, no me acuerdo. Y hay mucha impunidad en ese sentido, pero la gente no quiere poner las denuncias. Los que nunca pierden son los bancos. Eso sí es seguro, a menos porque siempre se lo trasladan a sus cajeros. Yo no he visto ningún banco que pague las pérdidas. Deben de establecerse algunas políticas. Realmente si se trata de una falsificación, no, eso no me voy a meter a hablar, pero si se trata de una falsificación industrial que al experto le cuesta ver, por ejemplo esta falsificación de dólares que hay, nosotros nos cayeron 17 piezas, en México hay 5 piezas que son únicas prácticamente, pues nosotros no se la estamos cargando al cajero, porque si al experto con el laboratorio, el microscopio le costó encontrar los defectos, es muy difícil que, entonces se adoptó esa política, pero cuando es una falsificación burda, entonces no puso cuidado en su trabajo y la negligencia no puede ser premiada, ¿no? Así sería, más o menos en ese doble sentido. Quiere decir entonces que todos sus cajeros están preparados o capacitados para la identificación de dólares o de billete falso. También, con lo que hemos visto, un cajero no maneja 10 billetes. Un cajero llega a pasar por sus manos miles de billetes. Sí. Entonces, en estos casos de recuentos voluminosos, ¿tienen estrategias ustedes de identificación, mecanismos, programas de capacitación para la identificación de dólares o de billetes falsos? Mire, sí, bueno, la respuesta de capacitación sí. Es decir, la sección de investigaciones especiales tiene la obligación de capacitar al personal y además de dirigir un programa de divulgación a todo el país. Yo recuerdo al ingeniero Villarreal cuando decía, pues los investigadores del Banco de México, pobrecitos, porque tienen que ir a Cancún,
a Chetumal, a Acapulco, a dar pláticas y la pasan re mal. Lo decía en broma, pero sí es cierto, hay que hacer un programa de ir a todas las regiones del interior y hacer programas educativos para las escuelas, porque los billetes, además de verle el lado negativo, encierran la historia de nuestro país. Creo que los niños ahí podrían aprender a identificarse con algunos valores patrios. Pero el sistema de capacitación sí existe. Ahora, la parte de los grandes volúmenes, eso se puede resolver de varias formas. Uno, lo que le contaba, la máquina clasificadora que tiene sensores relacionados con algunos aspectos. Si no es el papel, si no es la tinta y si no es la impresión adecuada, en alguno de los sensores lo va a separar. Entonces el riesgo ya es mínimo. El riesgo ya es mínimo. Porque estoy hablando en este momento de un banco central, que el banco central lo que recibe son las remesas de los bancos privados. Y muchas veces, a veces se reciben a reserva de conteo. En ocasiones ellos confían en el banco y en ocasiones dejan un delegado. Nosotros pedimos siempre que quede el delegado. Cuando se hace la clasificación, los separados se le cargan al banco, se le devuelven. Y luego, no sé, eso tal vez es un poco de obreros, pero desarrollan un gran tacto los cajeros. Con los años de trabajar, yo me he quedado admirado que a veces este es falso. Y lo llevan y a veces está dudando el de laboratorio, sí puede ser, pero finalmente resulta que es falso. Sí existe un programa de capacitación, creo que el paso por maquinaria anterior minimiza, digamos, el riesgo. Luego, no sé, y eso no es de seguridad, tal vez de seguridad industrial, la política de la gente que trabaja atada al conteo. Es decir, no se quede en horario, digamos, hay unos bancos que trabajan media hora y tienen 15 minutos de descanso, por ejemplo, y tienen ahí mismo mesas de ping pong o alguna cosa de esparcimiento, porque es un trabajo bastante embrutecedor realmente, y además trabajan por tarea, entonces es difícil, pero la tarea más difícil es contarlos de baja denominación, porque hay más, pero el riesgo peor es contar los menos que son de alta denominación. El grado de tensión sube, aunque sean menos billetes, si se les va uno, el costo es mucho mayor. Sí, Carlos. Gracias. Adolfo, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían las medidas mínimas necesarias para un documento valorado que no sea un billete de banco? Yo creo que en cuanto al papel debería ser mixto, 50% fibras de trapo y 50% fibras de madera, para que tenga resistencia, o 75 de trapo y 75 de madera. Creo que debería, eso es en cuanto al papel. En cuanto a la impresión, debería de tener por lo menos dos sistemas, el tipográfico y el offset, porque el offset sirve para hacer fondos en la impresión complicados que impiden la reproducción fotográfica, porque gastar en intaglio, digamos, en un documento de un banco también es muy costoso. Entonces, en cuanto a papel eso, en cuanto a impresión eso, y en cuanto a tintas, sí deberían de ser ir con las fabricantes como Sitka y este tipo de empresas para que hagan formulaciones específicas para el cliente específico. Más o menos así, Carlos. Perdón, y solo te agrego, digamos, si son cheques de gerencia, digamos, o cheques de otro tipo, habría que agregarles a un elemento adicional como pudiera ser un hilo de seguridad, por ejemplo. También se puede entender que un documento valorado es una tarjeta bancaria, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito. Ha sido muy común en los últimos años la utilización de esta técnica del rayo láser del holograma. En algunos documentos valorados en Estados Unidos utilizan los hologramas. Evidentemente, por el costo también no sería un uso masivo colocar una pieza de holograma en cada cheque, no así en las tarjetas de crédito. Sin embargo, en los países latinoamericanos, donde somos muy dados a manejar una gama de colores muy amplia, un abanico de colores, comparado con el billete de Banco Americano, que acaba de tener recientemente, y lo sabemos, una actualización, es muy cotizado el billete americano en función de que está inundado el mercado mundial en comparación con el mercado latinoamericano. Pero ¿tú qué perspectivas le ves
falsificación integral, digamos, a los cheques de banco, en función de medidas mínimas o medidas máximas de seguridad. La pregunta concreta sería en cuanto a los cheques. Bueno, nada que ver la tarjeta ni lo otro. Bueno, la tarjeta es un poco más explícito. En realidad, un billete de banco pues tiene una cantidad conocida, con una circulación muy constante, a diferencia de un cheque. Claro, un cheque puede ser de 10 millones, digamos. De una sola vez. De una sola vez. Exacto. Yo sinceramente creo que el riesgo potencial alto de que existan falsificaciones de tipo integral sobre los cheques es evidente, es latente. Es decir, es un gran atractivo para el falsiario hacer cheques en falsificación industrial. Creo que hay que tomar todas las medidas, por lo menos las mínimas que te indicara. Bueno, que reaccione también, se me olvidó decir, al raspado químico, al raspado físico, al borrado químico, como mínimo. Con esos tres aspectos y esta combinación podría agregarse una impresión invisible. Con esos requisitos mínimos creo que sería difícil de alterar. Pero sí creo que la falsificación integral de los cheques es muy atractiva y hay que poner a buen resguardo la institución. Vamos a finalizar mi pregunta. En el caso de Banamex, nos acercamos hace un par de meses a Banco de México, a su laboratorio químico, para que nos auxiliaran en el diagnóstico de seguridad sobre documentos del banco. En el banco tradicionalmente manejamos tres tipos de cheques: el cheque común y corriente, que se pulveriza de manera masiva con una gran cantidad de clientes; un cheque de cuenta maestra, que es un trazo un poco más especial; y los cheques de caja. Ahora, Banamex viene manejando por muchos años lo que es una marca de agua Vitonal, con eso del Andy Roll, una fábrica mexicana, y actualmente pues estuvo pensando en la posibilidad de eliminar la marca de agua, pero fundamentalmente está orientado a la decisión, al aspecto de reducción de costos, dado que se estima un 25% adicional en el incremento de la marca de agua. Mi pregunta concretamente es si ya Banamex tiene un documento con una medida que de entre las más importantes, esta sería la que va intrínseca al papel, y si tomamos en cuenta que el objetivo de un documento borrado como lo tenemos es crear confianza en el público usuario y dificultar la falsificación del mismo documento, sería conveniente hacer todo un análisis para definir si se elimina o no la marca de agua. Yo no la eliminaría, definitivamente. Si ya está. Si lo que pasa es que no es una marca de agua del tipo de la tridimensional, no es para billete, tampoco es recomendable gastar más. Pero si ya tienen una Vitonal específica que dice Banamex y que tiene el logotipo del banco, mal harían en eliminar. Es decir, ahí habría que hacer, como repito, lo que se hace en documentos valorados, un diagnóstico de relacionado riesgo, costo-beneficio, y al final sacar un resultado que da la decisión. Pero si a mí me lo hicieran como consultoría y me preguntaran sin entrar a analizar, yo diría de entradita que no se limite. Fíjate que tu respuesta es muy adecuada, porque incluso el Banco de México, casi en el tenor de lo que tú señalas, a la semana fue la respuesta: no eliminar la marca de agua, colocar la parte de licencia en los documentos, el fondo de seguridad, las cintas positivas, la alteración con químicos, particularmente los alcoholes, ¿no? Y eso pues quiere decir que en el caso de Banamex, de alguna manera pues podemos compartir la decisión, y nos dieran incluso también de una seguridad, porque pues Banco de México es una empresa en el sentido de como banca central especializada para documentos valorados. Gracias, Olga. Bien, Carlos. Sí. Nada más una última pregunta. La última de él. La mía. Hace un tiempo unos compañeros y nosotros relacionados con la falsificación de dólares tuvimos la oportunidad de trabajar con Banco de México y la Embajada de Estados Unidos. En ese entonces, 3 años, Ernesto, 4 años.
como 4, nos comentaban, y estaba fluyendo mucho en México, los aparatitos estos de detección a través de medios magnéticos. Sí. Casualmente en esa época nació el billete colombiano con óxido ferroso en su textura de papel. ¿Qué opinión tienes ahorita, ¿no? Ya estamos un poco desactualizados sobre los medios magnéticos, electrónicos, no sé, de tipo mecánico, para la identificación de dólares falsos o de billete falso? Creo que es una prueba más, es un tester, ¿no? Ese tester sí sirve, pero no es definitivo, es una prueba más. Creo yo que solamente con poner una luz ultravioleta sobre el papel, si hay opacidad o hay brillantez, ahí está viendo uno de entrada si es hecho con fibras de madera o fibras de trapo. Porque lo que sucede es que lo que hace eso es una reacción de prender una luz a un aspecto de tipo férrico o ferroso. Entonces, antes lo que hacían era meter, digamos, un pedacito de grapa, por decirte algo, y cuando pasaba, lo activaba y encendía. Pero eso era muy dificultoso. No sé si alguno de ustedes, cuando era niño, jugó con imanes y recogía en la tierra esa herrumbre. Esa herrumbre se echa sobre cualquier textura, se pasa el tester y se enciende. Pero lo divertido es de que estas tintas de contenido férrico negras son comerciales y entonces no sirven. Pero eso es un poco, digo yo, como una prueba complementaria, porque si no enciende hay duda, pero si enciende no quiere decir que es auténtico. Es un poco como la prueba que da de sangre para establecer la paternidad. Dicen los químicos que un RH negativo con un O positivo, el niño se moriría al nacer porque hay una cuestión de tipo químico. Entonces, si es un juicio de paternidad y tú tienes RH negativo y la posible mamá el O negativo, ese hijo es de alguien pero no tuyo. Entonces sirve como una prueba de eliminación. Ya se quedó pensando. Con relación al papel moneda en todo el mundo, todos contienen los mismos métodos de seguridad y de impresión. Sí, básicamente 3. Tipografía. Todos. Todos. Todos lo utilizan. Todos lo utilizan. Es decir, colores también. es que los colores son los mismos, los primarios y los secundarios. Y mezclados, como les decía, aquí hay 18.000 posibilidades, pero sí utilizan los mismos colores. No hay otro. Pero en el caso de los métodos de impresión, digamos, si hay gente que ha decidido en la actualidad eliminar que los números sean tipográficos. Por ejemplo, esto de la tipografía es lo siguiente: lo que pasa es que las grandes fábricas de billetes generalmente hacen la impresión en grabado en acero y la impresión offset. Y muchos bancos antiguamente imprimían en su banco el número de serie y la firma de los funcionarios, y eso lo hacían en tipografía. Hoy en día muchas firmas vienen ya en offset o en grabado en acero, así los números de serie, y entonces podría en algún caso no usarse la tipografía, pero en este momento todos los billetes del mundo usan los 3 sistemas de impresión: tipografía, litografía y huecograbado. Yo te quería comentar algo. Yo siento que a la gran mayoría de los que estamos aquí nos cuesta trabajo dimensionar. Tú no manejas las áreas de seguridad. Porque de alguna manera el Banco Central de Guatemala cumple dos funciones: atención al público y función de Banco Central. Aquí en México, pues cada Banco Central es independiente del Banco Nacional de México. La pregunta concreta es, la primera, ¿cuál sería para ti, desde tu particular punto de vista, cuáles serían las áreas que invariablemente debería de tener un área de seguridad de un banco? Porque viendo tu organigrama que manejas, por ejemplo, transportes a nosotros no nos pega, algo llamamos especializada, no recuerdo, seguridad especial, algo así. Sí, Tampoco.
Ahorita lo que tú mencionas sobre la gente que debería de tener conocimiento de todo eso que hemos venido manejando, pues es una actividad propia de Banco de México. Yo quisiera ubicarla en el contexto de que nosotros manejamos, en qué sentido podemos apoyar a Banco de México, o cuál sería la función de que nosotros tuviéramos todo ese acervo de conocimientos que tú mencionas para otro tipo de aplicaciones. Lo que comentaba Carlos, pues sí, nosotros tenemos que proteger el propio papel que nosotros emitimos, porque esa sí es nuestra responsabilidad. ¿Hasta dónde debería estar orientado? Porque no podemos suplir acciones que está haciendo ya una institución debidamente especializada, como que siento muchas veces, o sea, desconozco, por ejemplo, cuál es el número de sucursales que ustedes tienen en Guatemala, y como que tú lo manejas un todo integral y tal vez se te facilite por la, no sé, no ubico, no tengo ni idea, tengo cuántas sucursales pueden ser, y tú que tal vez sí puedas manejar todo el proceso que tú manejas. Tan solo en la primera plática que tuvimos, tú manejabas el proceso de selección, reclutamiento, pues aquí tenemos áreas especializadas para ello, ¿no? No, nosotros también. Entonces, ¿cuál es el parteaguas? ¿Hasta dónde llega la seguridad y dónde empieza la parte de selección y contratación? ¿Hasta dónde empieza mi parte en este sentido de la información que estamos manejando ahorita como banco, y a dónde empieza la parte de Banco de México? No, yo creería que hay que hacer un diagnóstico de seguridad para el Banamex. Y ustedes mismos son los que deben de establecer sus necesidades. Por ejemplo, a la pregunta concreta, yo creo que el Banco Nacional de México debe de velar, es su obligación de velar porque los documentos del Banco Nacional de México cumplan todos los requisitos de seguridad, lo que la tecnología de hoy exige para el manejo de documentos valorados. El objeto de presentar los billetes, por ejemplo, es porque es allá el 100 de la máxima expresión de seguridad, a efecto de que no, como es Banco Nacional de México, solo enseñarles lo que son los cheques. Y entonces les vamos a dar una ventana, que es el quinto piso de un edificio de 40, y entonces la visión va a ser muy corta. Tal vez vale más ver el todo para que ustedes escojan la porción que les corresponde. Creo que no hay un cruce de funciones, porque el Banco de México tiene que velar por el país y ver que los billetes estén hechos en orden. Y ustedes tienen que ver que los cheques de ustedes cumplan todos los requisitos de seguridad para proteger, dar confianza, ¿te recuerdas? Protección, seguridad a tus clientes, usuarios y empleados. Entonces yo creo que habría que hacer un diagnóstico de seguridad, partiendo de aquella charla de cuál es la misión o propósito del Departamento de Seguridad, qué hacer, qué no hacer, cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas, cuáles son las soluciones, cuál es el organigrama funcional para ustedes y cuál es su plan de capacitación. Y después de hacer ustedes desarrollos organizacionales departamental, pasar al paso de hacer la estrategia departamental y luego hacer todo un cambio de cultura institucional. Esos son solo ideas así sueltas, ¿no? Cambio de cultura institucional a efecto de que haya capacitación específica para puestos específicos. Por ejemplo, si aquí hubiese una persona que trabaja en la clínica médica, probablemente estaría desubicado, o sea, aburriría más que todos. No quiero entrar al detalle, pero pasa muchas veces de que el personal está mal distribuido en cuanto a lo que es su vocación y a la actividad concreta que desarrolla. Nosotros en el banco tuvimos más psicólogos, decía una vez yo, en las cajas que en el Departamento de Recursos Humanos. Los psicólogos eran frustrados, pero el problema era nuestro porque no habíamos establecido rutas de desarrollo específicas. Usted empezó aquí y esta es su ruta de desarrollo. Si se quiere cambiar a esta, tiene que cumplir estos requisitos. Los invitaría, creo que un diagnóstico institucional de seguridad sería bueno, porque yo no podría desde fuera decir dónde están los límites en cuanto a, digamos, recursos humanos y seguridad en el proceso de selección de personal. Pero eso sí lo visualizo muy claro. Yo creo que la investigación de campo y la visita domiciliaria debe ser hecha por investigaciones especiales. Y la parte de conducta humana, encuestas socioeconómicas, encuestas psicométricas, pruebas de aptitud,
Todo eso debe ser hecho por recursos humanos. Hasta mañana.